el Estado. No olvidemos que el Estado es antes que el individuo y éste no puede dejar de vivir en sociedad, ni hacerse a sí mismo a no ser que sea un bruto o un dios. El Estado es la organización política soberana de una sociedad humana establecida en un territorio determinado bajo un régimen jurídico con independencia y autodeterminación, con órganos de gobierno y de administración que persigue determinados fines mediante actividades concretas. Es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estando estructurado y regido por un orden jurídico que es creado, definido y aplicado por un poder soberano para obtener el bien público temporal, formando una institución con personalidad moral y jurídica. Formas del Estado: Estado simple o unitario y Estado compuesto. En función de ello se distinguen dos grandes grupos de formas: Estado unitario, donde el pueblo, territorio y poder son homogéneos y simples, y su relación es directa; y Estado complejo, donde mediante la diversificación de su orden jurídico, la heterogeneidad de los mismos tres elementos. Estado simple o unitario: cuando un Estado posee un solo centro de impulsión política que podría ser el gobierno o un pueblo de su mismo territorio, mientras que el resto del territorio se rige a la dirección política de cualquiera que tome el poder de toma de decisiones. Estado regional. El Estado regional es una forma de Estado intermedia entre el Estado federal y el Estado unitario, que busca compatibilizar la idea unidad y descentralización o autonomía. Se considera que un Estado regional es más centralizado que uno federal y menos centralizado que un Estado unitario. Por algunos autores, el Estado regional no es más que un subtipo de Estado unitario en que existe un importante grado de descentralización. Estado compuesto. El Estado compuesto es el que se encuentra constituido por otros estados o que comprende dentro de sí, como elementos constitutivos, diversas entidades políticas menores. Un ejemplo de Estado compuesto es el Estado federal, que es un Estado que comprende dentro de sí los llamados Estados miembros de la Federación, como la República Mexicana. Los estados compuestos dentro de los ámbitos del derecho constitucional y el derecho internacional se encuentran dos formas de unión de estos mismos: la unión personal y la unión real. Existe unión personal cuando dos estados están bajo la autoridad suprema del mismo soberano. O sea, si los órganos principales de gobierno de estados diferentes tienen un titular común que viene a estar determinado por la duración de su reinado o de su dinastía, si lo ponemos en un contexto más antiguo, pero siempre conservando una personalidad distinta cada estado, tanto en el interior como en el exterior, sin que exista necesariamente una integración política entre ambas naciones. Las dos o más entidades que integran o forman una unión personal se consideran estados soberanos separados. Este tipo de unión se produjo en las viejas monarquías, cuando una virtud de leyes sucesorias de coronas distintas, una misma persona ocupó el trono de dos estados, aunque estos mantuvieron su propia organización e independencia. En la actualidad, no existen casos de unión personal. Ellas solo tienen un valor histórico. Características de la unión personal. La unión personal se caracteriza por dos rasgos principales. El primero, constituye una situación temporal. Al final del reinado o al final de la dinastía para la que ha sido establecida la unión, cesa de existir. El segundo, debe subsistir la personalidad distinta de cada uno de los estados, tanto bajo el punto de vista de su constitución interna como bajo el punto de vista de sus relaciones exteriores. Cada estado tiene su gobierno propio y su representante diplomático en el extranjero. No hay entre ellos sino un punto en común, que es el soberano. Ejemplo de unión personal: Inglaterra y Hanover, 1714 a 1837. Las uniones personales se produjeron siempre de manera casual y se debieron a la aplicación automática de leyes sucesorias de distintos estados.
Lo característico de estas uniones fue que no obstante la comunidad del titular del principal órgano gubernamentativo estatal, los estados por ellas vinculados se mantuvieron como entidades políticas distintas, regidas por dos órdenes jurídicos independientes. Por tanto, el gobernante que les fue común tuvo dos personerías jurídico-políticas enteramente desligadas entre sí, una con relación a cada estado. Estas personerías obraron por separado y sus actos surtieron efectos exclusivamente con respecto al estado para que fueran celebrados. De modo que no hubo actos jurídicamente comunes ni interferencia entre los estados. El gobernante ejerció dos autoridades diferentes y tuvo dos voluntades políticas, lo cual significa que no existió vinculación orgánica entre los estados, puesto que lo único que tuvieron en común fue la persona o el gobernante. Unión real. La unión real es diferente. No es el fruto de un acto casual, sino de una decisión deliberada y conscientemente adoptada. Dos estados o más forman una unión real. Cuando se articulan entre sí de una manera definitiva, están bajo la autoridad suprema del mismo soberano y conservando siempre, bajo el punto de vista interior, una personalidad distinta, con constitución y gobiernos propios. No forman sino un solo estado bajo el punto de vista de sus relaciones exteriores, con el propósito de cumplir determinadas finalidades comunes, que ordinariamente se refieren a la defensa nacional y a la gestión de los asuntos exteriores bajo la conducción de órganos de gobierno compartidos. La unión real no entraña el nacimiento de un nuevo Estado, sino la creación de reformas constitucionales, de ciertas constituciones gubernamentativas comunes. Los estados por ella vinculados no pierden su soberanía por el hecho de la coalición, sino que la limitan en aquellos temas que, como el de la política exterior u otros, han decidido manejarlos de común acuerdo y por medio de órganos compartidos. Esta unión, sin embargo, no tiene la fuerza, ni la estabilidad, ni la profundidad, puesto que es una unión circunstancial. Se origina en un pacto o tratado internacional. Sus efectos jurídicos comprometen directamente al derecho constitucional de los estados asociados por el hecho de que ellos decidan en un momento dado tener órganos de gobierno comunes y leyes que regulen esa comunidad. No puede ser ignorado por su ordenamiento jurídico. Características de la unión real. En primero, la unión real es perpetua, a diferencia de la unión personal que es temporal. En segundo, la unión real, aunque deja subsistir la personalidad propia de cada estado, bajo el punto de vista interno como la unión personal, no de subsistir sino una sola personalidad, la de la unión, bajo el punto de vista exterior, a diferencia de la unión personal. Ejemplo de la unión real. Podemos dar dos ejemplos de unión real, pero entre dos uniones reales de estados existe una de las más importantes y probablemente la más poderosa y mejor lograda, que fue Austria-Hungría, que duró desde 1867 hasta 1918. Sus fundamentos jurídicos se encuentran en la pragmática sanción de 1723, que estableció el derecho hereditario de los Habsburgos a la corona de Hungría, mientras que existían descendientes de Leopoldo I, y que declaró además que los países y las provincias que estén sometidos al mismo soberano serán poseídos en forma inseparable e inevitable. Y en 1867, después de vencer la resistencia de Hungría, el emperador Francisco José de Austria convirtió a esos países en el Imperio Austrohúngaro, cuyo soberano tomó el título de emperador de Austria y rey apostólico de Hungría. Otro de los casos es Suecia y Noruega,
presentan los mismos caracteres: identidad de soberano, dualidad de Estado en el interior y unidad bajo el punto de vista de sus relaciones exteriores. Estos dos casos de unión real nos llevan a dar al segundo ejemplo: Serbia y Montenegro. Fue la más reciente unión real constituida el 14 de marzo del 2002, que fueron parte de la antigua Yugoslavia, mediante el acuerdo suscrito bajo la inspiración de la Unión Europea por Vojislav Koštunica, presidente de Serbia, y Milo Đukanović, presidente de Montenegro. La Unión creó un presidente común, un parlamento unicameral, un consejo de ministros y una corte de justicia. Estableció como las principales competencias conjuntas la gestión de las relaciones exteriores, la defensa nacional, la conducción de las transacciones económicas con el exterior y la protección de las minorías. Ahora veamos las diferencias entre la unión real y la unión personal. En el caso de la unión personal, hay realmente dos estados distintos, tanto en el interior como en el exterior, mientras que en el caso de la unión real, en el interior sí hay dos estados, pero bajo el punto de vista de sus relaciones exteriores no hay sino uno solo. En consecuencia, la distinción fundamental entre la unión personal y la unión real es que, a diferencia de aquella, está determinada para los estados coligados no solamente la comunidad del titular del órgano, sino de los órganos mismos, con lo que se vuelve evidentemente el carácter institucional de esta unión. Estado federal. El término federal proviene de la palabra latina foedus eris, cuyo significado es pacto o alianza. También suele denominarse República Federal, el cual tiene un sistema político republicano y excepcionalmente monárquico. El Estado federal es aquel que está compuesto por estados particulares, cuyos poderes regionales gozan de autonomía e incluso soberanía en importantes aspectos de la política interna. Su organización, competencias y relaciones intergubernamentales están regidas por una constitución como norma suprema de todo el ordenamiento jurídico. Además, carecen de potestad en ámbitos como defensa o relaciones internacionales. El término opuesto a Estado federal sería Estado centralista. En nuestros días son estados federales Suiza, los Estados Unidos de Norteamérica, Rusia, México o Alemania, por nombrar algunos ejemplos. Características del Estado federal. Número 1. Un territorio propio, constituido como unidad por la suma de los territorios de los Estados miembros. Número 2. Una población, que dentro del Estado miembro forma la población propia del mismo con derechos y deberes de ciudadanía en relación con la entidad local. Esta población de los Estados miembros, tomada en su conjunto, forma la población del Estado federal. En relación con el Estado federal, los pobladores del Estado miembro también tienen derechos y deberes específicos. Número 3. Una sola soberanía. El poder supremo es el del Estado federal. Los Estados miembros participan del poder, pero solo dentro de los ámbitos y espacios de su circunscripción y en las materias y calidades que la Constitución les atribuye. Confederación. La Confederación es una organización que vincula a dos o más estados soberanos e independientes para unos fines concretos, como lo es la defensa, las relaciones internacionales, la cooperación económica, por mencionar los más frecuentes. En términos de política moderna, la Confederación es una unión permanente de estados soberanos con fines de acción común. Generalmente se origina mediante pactos escritos para luego establecer normas o leyes específicas que regulen y rijan este vínculo. Como anteriormente se mencionó, su fundamento jurídico es un tratado, es decir, un pacto de naturaleza internacional. Diferencia entre federación y confederación. Jelinek precisa claramente la diferencia entre estos dos. El Estado federal surge de la estructuración que hace del mismo el derecho público interno y el derecho constitucional. En cambio, la confederación tiene su base en el derecho internacional. Otra diferencia es que la federación está formada por el conjunto de Estados miembros que permanecen unidos por los preceptos constitucionales y subordinados a la soberanía del Estado superior que han creado al unirse.
En cambio, la confederación se constituye mediante un tratado que da origen a relaciones jurídicas entre los estados asociados, pero sin que se constituya un nuevo estado superior. Por último, el poder central en la confederación solo rige las relaciones entre el mismo y los estados confederados. En el estado federal, la soberanía de la federación se ejerce sobre los estados miembros y también de manera directa sobre los ciudadanos. Forma del Estado de Guatemala. Se podría decir que, concerniente a la forma del Estado, se señala que la forma del Estado de Guatemala es unitaria y centralizada con un mínimo de descentralización unitaria. Por cuanto el Estado de Guatemala es uno y único, ya que no existen dos o tres o parecidos igual a este estados dentro del territorio guatemalteco, centralizada por cuanto sus competencias se centralizan o se concentran todas exclusivamente en un nivel de distinción, la presidencia de la República, y con un mínimo de descentralización. En cuanto a la autonomía, casi se ha desaparecido y la delegación se practica por excepción, ya que esto lleva a la forma del Estado de Guatemala se identifica con una estructura tradicional de hace mucho tiempo. Diferencia entre forma de Estado y forma de gobierno. En una de las diferencias del Estado serían: las formas del Estado se refieren a la estructura misma de la organización política y su totalidad y unidad. Otra de estas sería: la forma del Estado se refiere a la especial configuración de la organización política tornada en su totalidad. En una de las diferencias de la forma de gobierno pueden ser que definen al gobierno como el conjunto de individuos a quienes el ordenamiento jurídico confiere la potestad de dirigir el Estado. Otra de estas que podrá llevarnos es: las formas de gobierno se refieren a los diferentes modos de constitución de los órganos del Estado, de sus poderes y de las relaciones de estos poderes entre sí, que es la que lleva a todo el gobierno. En sí se podría decir que las consecuencias de esta distinción es que puede variar la forma de gobierno, sin que varíe concaminantemente la forma del Estado y viceversa. Ambas situaciones son independientes de lo que ocurra una con la otra. Formas de organización. El Estado unitario se caracteriza por tener un solo centro de impulsión político que, a su vez, concentra las funciones ejecutiva, legislativa y judicial en órganos de gobierno central, como asimismo de cierta desconcentración o desconcentralización administrativa. En algunos estados se establecen divisiones territoriales que faciliten la actuación estatal. Un estado centralizado es aquel que sobre el gobierno central tiene el poder de tomar decisiones políticas. En esta forma de gobierno, el gobierno central asume las competencias ante los estados federados. Entre los motivos de esta descentralización se puede encontrar: la autonomía de la administración local es pequeña o nula, y el cuerpo de funcionarios depende del Estado o administración general. En un Estado descentralizado, lo que busca es hacer frente a los problemas y consecuencias generados por el centralismo, como por ejemplo, fortalecer la democracia mediante la ampliación de base de la toma de decisiones en el país, es decir, redistribuyendo el poder político. La Confederación ha tenido a ser caracterizada como una agrupación de estados que conservan su libertad. También tiene otra característica peculiar, que sus elecciones son más bien sugerencias cuya ejecución cabe a los estados confederados, que continuamente conservan el derecho a no utilizar las mismas e inclusive a dividirse de la Confederación con carácter definitivo. El Estado federal es una agrupación de entidades relativamente autónomas asociadas para la conformación de un Estado. Existen dos tipos de entidades: la federación y las entidades federativas. La composición del Estado federal por diversas unidades generó la duda de cuál de los dos era el soberano. La primera teoría dice que la soberanía recaía en la federación, pero ello implicaba que no existían estados soberanos.
La segunda teoría sostenía que los soberanos eran las entidades federativas, pero ello implicaba que los mismos podrían separarse. Y la tercera teoría afirmaba la cosoberanía, esto significaba que la compartían los estados, y la federación, pues la misma recaía en el pueblo. Esto es decir, que el Estado federal está compuesto por la federación y las unidades territoriales llamadas estados, provincias o regiones, que son autónomas en determinadas materias. Si se llaman estados, hay que distinguir entre el Estado federado y el Estado nacional. Los principios del Estado federal son la participación y la autonomía. La participación consiste en la colaboración de los socios en la formación de las decisiones que afectan a la Unión. Esto implica las instituciones encargadas de dirigir los intereses comunes, variando la competencia según el grado de la intensidad del lazo federal. Y la autonomía se da en la conservación de la independencia de cada Estado, en la gestión de sus asuntos, disponiendo de autonomía gubernamental, teniendo la posibilidad de darse sus propias leyes, organizar su poder judicial y elegir su poder ejecutivo. Formas de organización estatal. En cualquiera de las formas de organización estatal antes vistas, existen municipios, pues los mismos son la forma más simple de organización política. En la antigua Roma, los municipios se identificaban con las ciudades libres. Actualmente, los municipios se identifican con las ciudades o pueblos. Es cierto que los municipios pueden abarcar más de una población y que el poblado en el que se asienta el gobierno municipal se denomina cabecera municipal. Sin embargo, la regla general es identificar una población como un municipio. Los municipios se gobiernan por un órgano colegiado denominado ayuntamiento, que tiene a la cabeza un presidente municipal o un alcalde. Todos los miembros del ayuntamiento son electos por elección popular, es decir, gana el candidato que haya obtenido más de la mitad de votos válidos. Caso contrario, se recurre a un balotaje o segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Los municipios son importantes puesto que constitucionalmente tienen una serie de facultades que les son propias, en las que no puede intervenir ni la Federación ni el Estado, en caso del Estado federal.